Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema que venía tratando hace un rato, acerca de la libertad de culto y les hablaba un poco del artículo 19 de nuestra Constitución que garantiza la libertad de culto de todas las personas en el territorio nacional. Les voy a complementar haciendo referencia a dos artículos científicos que encontramos en la revista Redadic, una revista que publica estudios científicos y de los cuales me voy a referir puntualmente a dos. Les voy a hablar de un artículo del señor Juan Carlos Priora que habla de la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de culto y la tolerancia en el contexto de los derechos humanos como una perspectiva histórica bíblica. Bueno, básicamente lo que este señor trata en este artículo habla de que la historia de la humanidad, los derechos humanos y entre ellos el respeto a la libertad de conciencia y religiosa está escrita en algunas páginas luminosas y en otras páginas oscuras, o sea, atroces, se refiere el autor. Dice que a pesar de que desde la antigüedad clásica hasta la posmodernidad se ha luchado para que esos derechos inherentes a la condición humana sean una realidad, hoy día todavía en algunos países ese derecho es vulnerado, dice el autor. Pues él habla de que en algunos países, bueno, se sigue esperando esa concreción todavía. En el nuestro, por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, como les había mencionado anteriormente, ya nosotros tenemos un gran avance en ese punto con respecto a libertad de culto y sobre todo de derechos humanos, que tenemos muchos tratados de derechos humanos que están incluidos como derechos fundamentales ya en nuestro país. Y el otro artículo al que me voy a referir también de la revista Redadic es de la señora Alejandra Baney, que habla de religión, identidad y razón ilustrada. Básicamente lo que trata la señora en este artículo, pregunta que si ofrecerá protección a la iglesia y asegurará libertad de culto. La iglesia por su parte brindará al imperio un principio de unidad con seguridad y libertad de los aspectos humanos cuya existencia justifica la necesidad del gobernante. Ella habla de que la sociedad hasta hace muy poco eh, trataba, digamos que estaba estructurada solo para divinidades, pero no garantizaba la libertad de culto y hablaba de que esas libertades, digamos, no estaban por encima de las personas o que debían estar por encima de las personas. Dice que en la actualidad la religión frecuentemente es considerada un foco de violencia. Cuando ella habla de eso me acuerdo del fenómeno que se vive, por ejemplo, en Medio Oriente, donde el fenómeno religioso es bastante marcado. O sea, en Medio Oriente vemos países en guerra por creencias religiosas. Y eso también hace parte de lo que decía el otro autor en el otro artículo que les mencioné hace un rato, acerca de las páginas esas oscuras que se escriben por la libertad de culto y que no, en algunos países todavía no llega. Caso que no sucede en el país es nuestro, donde ya es un hecho de que la libertad de culto es considerado, desde mi punto de vista, un derecho fundamental, porque así lo establece la Carta Magna en su artículo 18 y también en su artículo 19, en el 18 donde dice que se garantiza la libertad de conciencia y en el 19 que habla de la libertad de culto para todos los nacionales.
Entonces, muchas gracias y hasta luego.